En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos hablando del tema escatológico, la segunda venida de Cristo, las señales que Él nos dejó a nosotros para que estuviéramos apercibidos. Nos habló también de guerras, rumores de guerras y otras cosas más. Y cuando hablamos de escatología estudiamos las cosas del futuro, para no confundirnos, nosotros debemos de saber colocar los eventos en su orden debido, para que podamos comprender los libros como Daniel y el libro de Apocalipsis y otras profecías que el Espíritu Santo nos dejó a nosotros en las epístolas que escribieron los apóstoles. Hemos estado hablando de las señales de Cristo. Hemos hablado todo lo que va a suceder allá en los 7 años de la gran tribulación. Y hemos estado hablando del Armagedón también, de cómo los ejércitos del mundo se van a reunir en un lugar llamado Armagedón, que es el valle de Megido o de Jezreel. Y ahí Dios ejecutará juicio sobre todas las naciones. Y el Señor va a venir con voz de mando, con gran poder, con gran autoridad. Y Él va a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Así que hoy vamos a hablar sobre el reino milenial. En el capítulo 20 se pronuncia varias veces la palabra milenio. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Versículo 1 en adelante dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esto es lo que se llama la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, con el propósito de reunirlos para la batalla,
y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y estos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siempre, amados hermanos y amigos, que el Señor habla de la condenación, del juicio, del castigo, del infierno, del lago de fuego, se está refiriendo a que el tiempo de duración de estos castigos es por la eternidad, por los siglos de los siglos. El Señor dice que el gusano de ellos nunca muere y que el humo del tormento no se acaba. Así que por esa razón, amigo que me escucha, predicamos con todo de nuevo, con todo ahínco, persuadiendo a los hombres sobre la necesidad de arrepentirse para con Dios de nuestros pecados y también sobre la necesidad de creer en Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como aquel que llevó nuestros pecados en la cruz, como aquel que murió por nosotros para que ahora, por la fe en su nombre, tengamos la esperanza de la vida eterna. Por eso el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje universal, es un mensaje para todo ser humano, de toda condición social, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, como dice las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y la predicación del Evangelio abarca todas las Sagradas Escrituras, especialmente la vida de Cristo cuando Él vino a la tierra, cuando el Señor tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María, nació y a los 30 años el Señor se manifestó como el Hijo de Dios y como el Mesías. Y el mensaje fundamental que Él predicaba era este: el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y por eso predicamos. Y hablamos de las últimas cosas. Hablamos de las señales de la venida de Cristo. Porque en verdad nosotros estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Constantemente nosotros al leer las Escrituras constatamos que su venida está bastante cercana. Estamos ciertamente en los últimos días. Y hemos estado hablando de estos temas de la escatología, de lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo se va a manifestar el hombre de pecado? Pablo declara que el hombre de pecado se manifestará cuando venga la apostasía. Y amados hermanos y amigos, estamos viendo que la apostasía ya ha llegado. Hay una rebelión constante del hombre para con Dios, porque el hombre y las naciones no se quieren sujetar a las normas del Evangelio ni a los principios del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y la Biblia dice que se manifestará el hombre de pecado y probablemente, tal vez este personaje del cual habla las Escrituras ya haya nacido o esté a punto de nacer.
Pero en estas clases de escatología que he estado impartiendo, hay un evento maravilloso relacionado con la segunda venida de Cristo. La iglesia de Cristo debe de saber, debe de entender que el Señor viene a establecer un reino, como hemos leído en el capítulo 20, desde el verso 1 al versículo 10. Aquí se menciona varias veces la palabra milenio y se menciona el reino de Dios, porque el Señor viene a cumplir una promesa o varias promesas dadas al pueblo de Israel. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel no comprendió que Jesucristo, al venir nacido de mujer a este mundo, no comprendió que Él era el Mesías, porque lo estaban esperando como un rey que viene con gran poder, con sus ejércitos y con gran gloria, porque así se menciona al Mesías en el Antiguo Testamento, aunque también la venida del Mesías se menciona en el Antiguo Testamento como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que tenía que venir en un estado de humillación porque venía a dar su vida en rescate de nosotros allí en la cruz. El Señor dio su vida en la cruz conforme a las Sagradas Escrituras, murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y al tercer día el Señor resucitó y se le apareció a sus discípulos y estuvo apareciéndoseles y desapareciéndoseles por 40 días. Y la Biblia dice que en ese tiempo, en el tiempo de la resurrección, cuando el Señor se manifestaba a sus discípulos, Él les hablaba de cosas futuras, les hablaba del reino de Dios. Y sus discípulos en un momento le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? Y el Señor les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en la provincia de Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba hablando a sus discípulos de un programa que estaba oculto hasta ese momento, que era la formación de la iglesia y la predicación del evangelio a los gentiles, porque el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todo ser humano, a toda criatura. Y hemos estado hablando y hemos estado predicando y enseñando el evangelio más de 2000 años, porque la iglesia es el agente evangelizador del mundo. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga establecerá un reino. Se le llama reino milenial. Solamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al 10, se menciona la palabra milenio. Y yo quiero que hablemos del milenio y estudiemos cómo va a ser el milenio. Es importante saber que la iglesia participará del reino milenial en su calidad de esposa del Cordero. Antes de que Cristo venga con gran poder y gran gloria, se oye un clamor en el cielo, donde se dice: gozaos y alegraos, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y se ha vestido con lino fino, blanco, que son las justificaciones de los santos.
También se dice, bienaventurados aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Es ahí cuando Cristo tendrá una fiesta de bodas y la iglesia se casará con el Señor. Por supuesto, estamos hablando de una boda espiritual. E inmediatamente después de esto, y cuando aquí en la tierra esté culminando la gran tribulación con el evento del Armagedón, cuando todos los ejércitos se reúnan en el valle de Armagedón o Megiddo o Jezreel, y cuando Jesucristo venga con gran poder y gran gloria, dice el libro de Apocalipsis, hermano, que Jesucristo viene montado en un caballo blanco y sus ejércitos también montados en caballos blancos. Y que los ejércitos que se han reunido en ese valle de Jezreel para pelear la gran batalla, se volverán contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, pero en la Biblia se declara que Jesucristo los vencerá. Con el aliento de su boca destruirá a los ejércitos del anticristo, como lo declara Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Inicuo que viene por operación de Satanás, al cual, dice Pablo, el Señor va a destruir con el aliento de su boca y lo juzgará. Y lo apresará al anticristo y al falso profeta y los lanzará a un lago de fuego. Y Satanás será atado por 1000 años, como acabamos de leer en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Así que la iglesia participará del reino milenial en su calidad de esposa del Cordero. Y los cristianos fungiremos como jueces, como reyes y como sacerdotes. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 dice: al que venza y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con el cetro de hierro. Como vaso de alfarero serán quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre esa autoridad y ese poder. Así que nosotros reinaremos con Cristo en el reino milenial. Y esto también se describe en el capítulo 25 del libro de Mateo. Mateo capítulo 24 habla de las señales de Cristo y de la manifestación de la ira y de los juicios de Dios. Pero al final, cuando Cristo venga, va a haber un juicio de las naciones. Va a haber un juicio de las naciones. Eso está, amado hermano, en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando el Señor reúna las naciones ovejas y las naciones cabritas, inmediatamente de su segunda venida, inmediatamente después de la destrucción de los ejércitos que se le opondrán en la batalla del Armagedón. A las naciones ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, hablando del reinado milenial que comienza, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a las naciones cabritas, a los que persiguieron al pueblo de Israel y a los que se arrepintieron en la gran tribulación, a eso les dirá: apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y allí, en ese juicio de las naciones, comenzará entonces el milenio. Y de eso hablaremos mañana, pasado mañana y en las siguientes enseñanzas y predicaciones. Vamos a hablar en el próximas enseñanzas sobre las características del reino
milenial, las características geográficas del reino milenial, porque su extensión abarca toda la tierra y vamos a escudriñar ciertos versículos que hablan de esto. Mientras tanto, hermano, gocémonos, alegrémonos, porque esto terrible que sucede en la tierra a causa del pecado y de que Satanás anda suelto, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, esto terminará. El Señor vendrá, hará nuevas todas las cosas y entraremos con Él al reinado milenial. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero mañana para que estudiemos las características geográficas del reino de los cielos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.